la dimensión del proyecto, vamos a ver cómo le ponemos los mimbres suficientes para que ese proyecto tenga una dimensión y hoy en día en animación que sea totalmente internacional. Pues algo local, pero tiene que ser internacional. Podemos hablar de ficción, es más difícil, funciona, pero la animación funciona muy fácilmente y yo llevo 30 años en este sector y he ganado mucho dinero con la animación, con lo cual da, y tengo propiedades porque da y funciona, y es lo que más funciona y lo que más camina a nivel internacional. Y más ahora con el cambio de paradigma y todo el tema de las plataformas. Entonces, el talento va a marcar va a marcar no tanto en las audiencias a las que yo vaya, pero a los intermediarios que van a estar ahí financiando mi proyecto, distribuyendo mi proyecto. El talento y el formato ya es un punto de arranque que mirar. Y si yo tengo ya un talento con experiencia, que han rodado, que tiene éxito y tal, ya me está dando una credibilidad sobre mi proyecto. O si parto de un autor que es conocido en su pueblo y en algún pueblo de al lado, voy con esa debilidad y al mismo es excepcional. Y todos los primeros talentos han empezado y han tenido sus oportunidades. Pero tengo más barreras para poder avanzar, salvo que sea su propio talento de ese autor el que marque una diferencia. Que me escriba un guión fetén, increíble, y marca una diferencia. ¿Okay? O me haga un diseño de personajes que marque una diferencia. Entonces ya me da igual que no sea conocido, me está marcando la diferencia por ahí. Presupuesto que hemos comentado. Estoy trabajando para un mercado local, regional o internacional, y ahora veremos un poco sobre esto. Pues eso es otra reflexión desde el desarrollo. ¿Para qué mercado estoy trabajando? Puedo trabajar perfectamente para un mercado local y vivir del mercado local. Los hay. Aquí en España hay una serie de productoras que viven no solamente del mercado español, viven exclusivamente o solo del mercado regional. Es como trabajar en una cadena de una gobernación de México y ahí tienen su modelo de negocio y punto. ¿Okay? Entonces puedo trabajar en varios niveles. ¿En qué nivel de mercado quiero trabajar? Si estoy en un mercado más internacional y sobre todo estoy con largos metrajes de animación y quiero llegar a un mercado más amplio, ¿le voy a meter un casting de voces internacional o no a mi presupuesto? Voy a tener algunos actores conocidos que en el mundo anglófono, y estoy hablando sobre todo del mundo anglófono, porque esto del casting de voces lo hemos heredado del mundo anglófono. ¿Okay? Y cuando yo tengo una película que llega aquí a España o cuando yo hago una película aquí, yo tengo que hacer un casting de voces español con actores españoles. Pero si voy al mercado internacional, le tendré que meter un casting de voces internacional y que es costoso. Y además, una de las barreras es que este casting de voces lo tengo que contratar desde el storyboard para ir a un animatic. Con lo cual, dentro de lo que es mi presupuesto de producción, en preproducción ya tengo una salida de dinero importante que no son dobladores, son simplemente actores de carne y hueso y que me van a interpretar y actuar sobre el storyboard con un director de casting o el propio director. Pero ya tengo ahí como barrera disponer de un cash en preproducción para pagar esas voces. Entonces eso, sopesar eso, si voy a tener esa capacidad o no. Las audiencias que ahora la veremos, la necesidad de financiación, un ejercicio desde el desarrollo que haréis o hacéis, es cuánto dinero puedo yo levantar desde mi país. ¿Cuánto? ¿Hasta dónde llega? ¿Llega a financiar el 100% de mi presupuesto? Me planto y no me complico la vida a buscar financiación fuera de Chile. No voy a coproducir. Lo he logrado inversores de alguna manera y tal, pues me quedo en mi país y me planto. Y no me complico la vida. Coproducir es una gran complicación de vida. Muy necesaria, pero nada fácil de llevar a cabo. Es hacerse la reflexión. ¿Cuánto levanto? La reflexión del desarrollo es ¿cuánto financiación puedo yo asumir y levantar desde mi país? Cuando digo asumir y cuando hablo de capacidad financiera, me refiero sobre todo a que si yo a un momento dado tengo una ayuda pública, la tengo que financiar. Lo más seguro es que la ayuda pública, quizás no en Chile, que te la van dando por tandas, pero a veces te la dan
cuando la obra la tienes terminada, o un anticipo de ventas internacionales, o una aportación de una televisión, o una licencia de televisión de pago pano latinoamericana, lo que sea. Todos estos contratos o estos acuerdos no me van a dar el cash a la firma del acuerdo, me lo van a dar siguiendo unos hitos o cuando entregue la obra o lo que sea. Con lo cual tengo que tener capacidad financiera de tomar esos contratos e ir a entidad financiera y hacerlo dinero para meterlo en producción y en la tesorería. Y para eso tenemos que tener capacidad financiera. Después, como proyecto de animación, reflexión, ¿tiene un potencial licensing y merchandising transmedia? Darle una vuelta a eso también. Porque a un momento dado podemos escribir y construir y diseñar acorde con esa reflexión que hemos tenido. Es decir, por ejemplo, sobre una reflexión sobre el mismo diseño del personaje. ¿Es juguetable o no es juguetable? Juguetable es que si lo puedo llevar a un juguete o no lo puedo llevar a un juguete. Yo he tenido personajes que no podías hacer figurinas porque tenían los pies tan pequeños que se caían. O le ponías un suelo o se caían, ¿vale? Pues es un ejemplo. O hacer un coche color verde. Pues el color verde es tabú en los jugueteros. Parece que los niños no compran el color verde de coches o de otras cosas. Pues, por ejemplo, ya es un error sobre el color. Y así puede haber muchos detalles que si yo no los miro y los contrasto, que contrastar es simplemente, pues me acerco a una juguetera, me voy con mi proyecto, me siento con ellos, hablo con ellos y les saco información. No entra, pero es contrastar esto. O ver si realmente tiene realmente este concepto o esta idea o este proyecto un potencial de videojuegos. Pues no es que me lo diga yo a mí mismo. Ah, pues sí lo tiene, ¿no? Lo ha dicho tú qué sabes de videojuegos como productor de animación. Poco, o quizás algo. Pues me voy a una empresa de videojuegos y contrasto. Pido una reunión, tengo esto, quiero hacerte una propuesta y contrastamos si esto tiene una capacidad. Y todo esto es un trabajo que se tiene que hacer desde el desarrollo y es una dedicación, pero es los estudios de mercado de contrastar cosas y tal, finalmente te ayuda a dejar de perder tiempo, de perder dinero, ilusionarte una cosa que al final nunca será porque no lo contrastaste, como el color verde o los pies que no aguantan el suelo. Entonces, y empezar a pensar en todo tipo de marketing y promoción. Es decir, ya vosotros, desde la fase de desarrollo, tenemos que desarrollar todos unos elementos para ir a hacer un pitch. Pues ya tiene ahí unos elementos de marketing y de promoción. Trabajar esos elementos porque son, para un independiente, la mayor fuerza que tiene, que es la parte creativa. El productor independiente no tiene una fuerza financiera o económica o tal, tiene una capacidad creativa con los equipos que monta y ahí pues puede realmente avanzar con esto. Muchas gracias por vuestro interés. Espero que estas aportaciones os puedan ayudar en vuestros futuros proyectos. Seguiré con nuevas entregas, así que tengan unos buenos días o unas buenas noches.